La construcción de narrativas se ha dado de manera natural y orgánica, pero los tiempos exigen que empecemos a elaborarlas de manera consciente y deliberada. A partir de estos relatos entenderemos nuestro pasado, entenderemos los contextos que nos rodean y proyectaremos el mundo que deseamos hacia el futuro. ¿Por qué, estando rodeados de problemas de todo tipo que exigen nuestra atención inmediata, es tan importante entender lo que es una narrativa y convertirnos en seres capaces de articularlas de forma consciente y eficaz? La respuesta es simple, porque estamos atravesando la mayor crisis económica, social, de salud, relacional, política y cultural de la historia de la humanidad. Y porque no bien hayamos salido de esta, nos esperan otras iguales o peores, como el cambio climático, que podría llevarnos a la inviabilidad como especie. Ante semejante escenario resulta central comprender que la forma en que interpretemos, expliquemos y pongamos en palabras lo que nos sucede será determinante para el mundo que habremos de configurar en el futuro. Cuando hablamos de narrativas nos referimos a configuraciones habitualmente lingüísticas, pero que también se manifiestan por otros medios, como la pintura, la escultura, tradiciones, modas o costumbres que, una vez planteadas y asumidas por los individuos de una sociedad, se traducen en leyes, en intenciones, en políticas públicas y en patrones de conducta universales, es decir, en realidad objetiva y material. Hasta ahora, esta construcción de narrativas se ha dado de manera natural y orgánica, pero los tiempos exigen que empecemos a elaborarlas de manera consciente y deliberada, porque a partir de estos relatos entendemos nuestro pasado y los contextos que nos rodean, para así ser capaces de proyectar el mundo que deseamos hacia el futuro. Pero, ¿qué es una narrativa? Diría que es cada uno de los relatos, historias, explicaciones, crónicas, descripciones, actitudes y protocolos de toda índole que van desde el mito, las ficciones literarias o cinematográficas, la historia y las propias creencias, así como las teorías políticas, económicas, los patrones de consumo, el modo de hacer ciencia, que combinándose entre sí articulan de manera coherente una visión general del mundo. Tomemos como ejemplo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, promulgada por las Naciones Unidas en 1948. En el artículo 1 dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales, en dignidad y derechos, y dotados, como están de razón y conciencia, deben comprometerse fraternalmente los unos con los otros. El artículo 2 dice: toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. ¿Qué diferencia hay en la realidad objetiva entre un ser humano del siglo XVI y uno nacido después de 1948? ¿Cómo es posible que antes de esa fecha los seres humanos no fuesen merecedores de tales derechos por el simple hecho de nacer? Aquí podemos ver claramente que no fue el mundo material el que cambió, sino nuestra manera de entendernos a nosotros mismos. En contraste con la declaración de la ONU, pensemos ahora en el Código de Hammurabi, uno de los conjuntos de leyes más antiguos que se conocen y que fue promulgado en Babilonia en el año 1750 a.C. por el rey Hammurabi. En dicho texto se percibe una jerarquización de la sociedad en tres castas: hombres libres, siervos, que podríamos decir que eran semilibres, y esclavos. Mientras que todas las narrativas de la época de Hammurabi, desde las legales, pasando por las míticas, artísticas, económicas y políticas, tenían como fundamento la famosa ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, en el occidente del siglo XXI es impensable promulgar una legislación que contradiga la Declaración Universal de los Derechos Humanos sin que el mundo entero se escandalice. El planeta es el mismo, el ser humano es el mismo. Lo único que cambia son las narrativas que construyen visiones del mundo completamente diferentes, lo que conlleva instituciones, leyes, estructuras sociales y culturales radicalmente distintas. Pero estos cambios no suceden de manera automática, sino que son producto de un proceso, de una articulación emocional, racional y verbal. Sin relatos, sin crónicas, sin denuncias, sin novelas, sin artículos, sin libros que defiendan la nueva dignidad humana en contra del paradigma dominante, la comprensión actual jamás se hubiese alcanzado. Por ahora, muchas gracias y hasta muy pronto.